Estamos el día de hoy entrevistando a una paciente que vino con nosotros el año pasado apenas, pero es un caso muy interesante porque ella venía de otros lugares, había tenido algunos resultados no favorables y después al acudir con nosotros también batalló un poquito en conseguir el embarazo, pero bueno, ellos dos son colegas, es Laura y Luis, y los vamos a entrevistar porque pues después de ya haberse hecho un tratamiento, lograron el embarazo 5 meses después de haber llegado en su primera visita. Y pues obviamente se quedaron con nosotros y llevamos todo el control. Ahorita ya tiene 36 semanas, casi 37. Y bueno, pues la idea es, vamos a hacer testimoniales de algunos casos especiales y de algunas pacientes para que ustedes tengan más confianza de acudir a CREFAM. Recuerden que saber es poder. Y además, para celebrar con ustedes los 300,000 suscriptores, seguimos con estas promociones importantes. La de las cirugías, 30% en honorarios médicos, cirugía ginecológica, y obviamente todos los pacientes para tratamiento de reproducción, 30% en los medicamentos hormonales que utilizamos para estimular al ovario. Así que vengan a CREFAM. Estamos aquí con Laura y Luis. Ellos son pacientitos nuestros y vinieron aquí a CREFAM en enero ya, hace un año apenas. Sí. Hace un año, entonces, pues sí me gustaría un poquito que nos platiquen Laura, Luis, también son colegas nuestros, pues cómo llegaron aquí a CREFAM, cómo se enteraron, qué les ha parecido, cuánto tiempo tardaron en que vinieron a buscar y tuvieron el resultado. Pues nos recomendó una amiga con usted, dirigidamente con el doctor Valdés. Empezamos en enero y el positivo fue En mayo. Fue bastante bonito para nos dieron la noticia. Ok, pero ¿cuánto tiempo tenían buscando el embarazo? ¿O ya habían ido a otros lados? 3 años. 3 años. 3 añitos. ¿Y ya habían buscado en otras opciones? Sí. Varias. Pero la recomendación de también otra colega como usted fue lo que nos agradó bastante y que también se lograra casi de forma rápida. Ok. Y entonces llegaron en enero y luego en mayo yo estaba. Sí, Correcto. Pero aún así se batalló aquí también. sí, un poquito. ¿Verdad? Sí. Ok, y luego ya una vez que fue el resultado positivo, pues obviamente llevamos ya ahorita 36 semanas de embarazo. Sí, la vigilancia pues, mensual, laboratorios. ¿Y cómo te has sentido con el control de embarazo? Bastante bien, ¿verdad? Estamos platicando. Pues realmente nos ha llevado de la mano y pues bueno, que somos colegas, yo no tengo mucha idea de obstetricia. La verdad es que Las condiciones generales de los consultorios y de todo lo que nos enseñan realmente son excelentes y nos sentimos muy satisfechos de estar con ustedes. muy a gusto. Y de los controles especiales, porque también luego la gente, que eso es importante que lo sepa, así como mencionas de que no saben más o menos cómo va la obstetricia, hay 3 controles especiales, que es el doble marcador para obviamente discriminar o descartar síndrome de Down, pero también está el morfológico en la semana 20 y el ecocardio. Y esos son estudios que van dentro del programa. ¿Cómo te parecieron? Platícanos un poquito cómo son, porque yo no puedo platicar, pero como paciente. Pues como paciente te sientes más tranquilo, ¿no? Más tranquila de saber que el bebé viene bien. El primer control para saber si tenía síndrome de Down, pues bueno, te tranquiliza, sabe que no tendrá esa complicación o esa alteración cromosómica, pues bueno, es bastante bueno, ¿no? Cuando fue el estructural, pues también al principio pues te toman el ultrasonido, van viendo que todas las estructuras anatómicas estén dentro de los parámetros normales y pues realmente eso tranquiliza mucho más como papás, ¿no? Saber que tu bebé viene sano y el cardiológico, pues también saber que no trae ninguna alteración cardiovascular, ninguna tetralogía ni nada, pues te va garantizando que el embarazo va siendo adecuado, evolutivo y pues, tranquiliza.
tranquiliza bastante. Sí, tener la garantía de que el bebé está bien, pues nos hace sentir muy bien. Entre los otros lugares y desde el inicio, ¿cómo notaron las diferencias? Inicialmente creo que la diferencia más profunda es la experiencia. Creo que la experiencia que tienen ustedes es vasta y saben hacer su trabajo. Okay. ¿Y de la información que les pareció? Es como muy clara, ¿no? Claro. Como que fueron muy claros, muy abiertos. Muy sinceros. Muy sinceros, porque con alguna otra instituto fue así como mucha presión a veces, ¿no? Y la verdad que con ustedes, ¿no? fue muy buena la relación y clara. Y entonces, ¿qué les podrían recomendar en función a un tratamiento de reproducción? Claro. Confiar en su médico y tener paciencia. Sí, que no se desesperen ante las primeras adversidades, que ustedes tienen un equipo muy fuerte y afortunadamente se logran.